El despertar de la conciencia. Capítulo 6. Técnicas del despertar. Como explicamos en el capítulo anterior, la conciencia que ya tenemos libre y la que vamos liberando a través del trabajo interior sobre nosotros mismos, para que nos sea útil, la tenemos que activar, es decir, la tenemos que utilizar, ejercer. Porque de nada serviría tener grandes porcentajes de conciencia libre si no la utilizamos. La conciencia se libera con el trabajo de la muerte psicológica y se pone en actividad. Se usa con ciertas técnicas concretas que vamos a describir en este capítulo. Clave de sol. Para lograr que nuestra conciencia se exprese a cualquier momento o en todos los momentos, existe un gran clave que consiste en la división de la atención. Si una persona divide su atención en un momento determinado en 3 partes, sujeto, objeto y lugar, puede lograr estar consciente en ese momento, no solo del mundo exterior, sino también de su mundo interior y de sí misma. Recordemos que la conciencia la comparamos con una linterna que va a dar luz allí donde nosotros la enfoquemos. Si simultáneamente la enfocamos afuera y adentro nuestro, podremos estar conscientes de lo que pasa en el mundo exterior y de lo que está pasando en nuestro mundo interior. Y recordemos que hemos dicho que estar consciente de algo o tener conciencia es darse cuenta. Si logramos dividir nuestra atención de manera simultánea en sujeto, objeto y lugar, podemos provocar el tercer estado de conciencia, llamado autoconciencia o recuerdo de sí. ¿En qué consiste entonces la técnica de la clave de sol? En este caso, sol es un acróstico formado por la primera letra de 3 palabras. S de sujeto, O de objeto, L de lugar, sol, que son justamente las 3 palabras que usa la técnica para darle un shock a la conciencia en un momento determinado y de esa manera activarla a través de 3 preguntas que la persona se hace a sí misma. Primero, sujeto, ¿quién soy? Segundo, objeto, ¿qué estoy haciendo? Tercero, lugar, ¿dónde estoy? Es importante aclarar que las preguntas nos las hacemos a nosotros mismos de manera mental y que no es necesario estar dándonos respuestas habladas con la mente. Simplemente, en el momento en que hacemos las preguntas, debe advenir a nuestro interior el recuerdo de algunas cosas determinadas. La respuesta a la primera pregunta, ¿quién soy?, sería la persona, pero lo que queremos provocar con esa pregunta
es la íntima recordación de sí mismos, de momento en momento. No olvidarnos de sí mismos ante ninguna representación, ante ningún acontecimiento. Autovigilarnos en cada segundo. Estar en estado de alerta en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etc. Podemos afirmar que el objeto principal de esta primera pregunta es activar la conciencia, si es que estaba dormida, de tal manera que no nos olvidemos a nosotros mismos, que nos sintamos a nosotros mismos, que sintamos nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro ser, que no nos olvidemos que existimos, que somos. Querido lector, si en este momento tú te haces esta pregunta, ¿quién soy? Sin responderte nada a ti mismo de manera mental, puedes sentirte a ti mismo, puedes acordarte de que existes, de que eres. La respuesta a la segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo? Sería lo que estamos haciendo en ese momento y tiene como objetivo no identificarnos con absolutamente nada, con ninguna circunstancia. Observar sin identificarnos, sin olvidarnos de nosotros mismos. En ningún momento nos vamos a dar a nosotros mismos una respuesta hablada con la mente. Es decir, si nosotros en este momento aplicamos la clave de sol, en la primera pregunta nos recordamos y sentimos a nosotros mismos. Y en esta segunda pregunta no es que nos respondamos con la mente, estoy leyendo un libro. Simplemente tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, sin olvidarnos de nosotros mismos y observando con detalle todos los objetos o presentaciones que por medio de los sentidos llegan a la mente, desde afuera y desde adentro, para no identificarnos con las cosas, con nada, porque si se cae en la identificación, viene la fascinación y el sueño, como ya hemos explicado. El objetivo principal de esta segunda pregunta es ubicar la conciencia en el aquí y ahora para vivir el evento que se está presentando en cada momento, evitando la identificación y el sueño. ¿Cuántas veces sucede que estamos haciendo algo y en el mismo momento estamos pensando en cosas que no tienen absolutamente nada que ver? Puede ser que una persona vaya caminando por la calle mientras piensa en sus problemas, en sus proyectos, en sus obligaciones, etc., olvidándose de sí y del evento exterior. Una persona está cenando en su casa y se pone a pensar en todo lo que le sucedió ese día en el trabajo, en sus tareas, en sus problemas, en las cosas que tiene pendientes para resolver, dando como resultado que se olvida de sí y ni se acuerda que estaba comiendo. Lo hace mecánicamente.
totalmente dormido. Recordemos que allí donde está nuestra mente, allí estamos nosotros. Por lo tanto, esta segunda pregunta nos concede la posibilidad de traer la conciencia al evento que se está viviendo y de esa manera se logra vivir el evento consciente, dejando de soñar. La respuesta a la tercera pregunta, ¿dónde estoy?, sería de manera simple tomar conciencia del lugar donde nos encontramos, observarlo, observar sus detalles, reconocerlo y preguntarse, por ejemplo, ¿qué es este lugar? ¿Por qué yo he llegado a este lugar? Si estamos en nuestra casa, en nuestro dormitorio, observar los detalles como si fuera un lugar nuevo, porque si no lo hacemos así, nos mecanizamos con el lugar, creyendo que ya lo conocemos y entonces nos dormimos psicológicamente. Resumiendo, la técnica sería sujeto, la persona, objeto, lo que está haciendo, lugar, donde se encuentra. El venerable maestro Samael, al entregar esta clave para despertar, hizo mucho énfasis en la necesidad de practicarla para no olvidarnos de nosotros mismos y para que podamos empezar a vivir en un tercer estado de conciencia. Años después, el venerable maestro Lakshmi, develador de las joyas del dragón amarillo, nos dio algunas variantes de la técnica de la clave de sol, manteniendo el espíritu de la misma, pero especificando algunos detalles que nos permiten ir aún más profundo en nuestro interior. En la develación de la joya 21 del dragón amarillo, el maestro explicó: 1. Sujeto, el que está pensando. 2. Objeto, lo que estoy haciendo. 3. Lugar, mi corazón. El sujeto es el que está aquí. ¿Qué sujeto está pensando cuando uno se está observando? ¿Quién está pensando? Ese es el individuo que nosotros debemos estar observando. ¿Nos estamos observando con el corazón o nos estamos observando con la mente? El objeto es lo que está haciendo la persona y el lugar es el corazón. Una variante muy interesante de la técnica es que intentemos hacer la clave de sol concentrados siempre en el corazón. Eso nos va dando la capacidad de gravitar en nuestro corazón. Y cuando una persona tiene esa capacidad, le cambia totalmente la vida. Le cambia la visión de la vida. Porque se ha ubicado en el centro del círculo, en el centro de radiación de vida. Al comenzar a vivir en el corazón, este centro y este chakra también se activan y comienzan a despertar en la persona una gran cantidad de facultades, un sentido místico, devocional, mucha paz y armonía que emanan
de nuestro real ser interno, que tiene justamente su epicentro de expresión en el átomo nous, ubicado en el ventrículo izquierdo del corazón. Increíblemente, el venerable maestro Samael dice en el libro Revolución de Bell lo siguiente: así como el Sol tiene un núcleo atómico central, que es el átomo nous, que es la sede de Brahma en nosotros, dicho átomo es el primer centro vital que funciona en el feto y el último que deja de vivir en nuestro organismo. Este átomo contiene la mente, la vida, la energía y la voluntad del hombre, y tiene un aura luminosa opalescente que irradia y resplandece. Y como dice también un instructor gnóstico, si observásemos internamente nuestro átomo nous, lo veríamos como un sol emanando de sí mismo armoniosos rayos de luz dorada. Actúa como una planta de energía atómica dorada de vida, algo muy análogo al sol que diario nos ilumina y que da vida a todo nuestro sistema planetario. Cuando la persona logra a través de estas técnicas recordarse a sí misma, establece dentro de sí no solo el tercer estado de conciencia, la autoconciencia, sino que también logra estabilizar la nota sol, que es la que la va a permitir escaparse de la rueda del samsara a través de la revolución de la conciencia. La esencia en el reino mineral vibra con la nota do, en el reino vegetal con la nota re, en el reino animal con la nota mi y en el reino humanoide con la nota fa. Cuando la persona logra estabilizar la nota sol, se escapa de la rueda de evolución e involución a través de la revolución, que es la que le permite tener una conciencia solar. Técnica de los despertadores. La técnica de los despertadores la conocemos en esoterismo como una serie de artilugios que podemos realizar para ayudarnos a darle un choque a la conciencia y de esa manera provocar el despertar en un momento dado. Los despertadores pueden presentarse de manera muy diversa y pueden tener las más variadas formas que alguien pueda imaginar. Dependen de la creatividad del discípulo y del maestro. Vamos a dar algunos ejemplos prácticos de lo que son los despertadores. Algunos relojes de pulsera tienen una función que se llama señal horaria, que hace que la alarma del reloj emita 2 o 3 sonidos en cada hora justa. Se puede activar esa función y cada vez que la alarma suene, indicando una hora justa, acordarnos que tenemos que estar en recuerdo de sí. Otro despertador puede ser, por ejemplo, hacer algún cartel de un tamaño considerable y pegarlo en la pared de nuestro dormitorio en algún lugar en que lo veamos continuamente con facilidad,
que diga, ¿estás despierto? Otro ejemplo puede ser que en nuestra billetera o en la cartera, si es una dama, pongamos una tarjetita entre el dinero que nos recuerde que tenemos que despertar, para que cada vez que abramos la billetera la veamos y nos recuerde nuestro trabajo en esa disciplina. Si nosotros queremos tener resultado en nuestro trabajo interior, tenemos que empezar a trabajar con el orden, ser ordenados en nuestra casa, tener nuestro dormitorio en perfecto aseo y orden, etc. Pero a veces se puede dejar algo fuera de lugar a propósito, dentro del orden, por algún tiempo, para que cada vez que lo veamos nos acordemos de estar en recuerdo de sí. A veces algún objeto que está en un lugar inapropiado para circular en la casa o en el trabajo oficia de despertador, porque nos obliga a estar despiertos para no tropezarnos o llevarnos el objeto por delante. Acá en el monasterio, muchas veces hacemos oraciones de los maestros de sabiduría que las tenemos escritas y las leemos. A veces omitimos alguna palabra o algo a propósito para obligarnos a estar despiertos al llegar a ese lugar y pronunciar la palabra o frase que se ha omitido en el papel. Por ejemplo, hay una oración que termina con así sea, pero no la tenemos en el papel para que exista ese despertador. Como usted puede ver, querido lector, los despertadores pueden ser muchísimos y de las más variadas formas y categorías, pero tienen un problema, y es que en un determinado tiempo cronológico dejan de funcionar, porque la persona se acostumbra, se mecaniza y ya no tiene resultado. Debido a ese problema, los despertadores sirven, son útiles, pero hay que estar continuamente cambiándolos. Los grupos y las escuelas del despertar. Otro aspecto a tener en cuenta es que es sumamente difícil lograr el despertar de la conciencia si la persona está sola. Por eso, en la historia de la humanidad siempre se han formado grupos que tienen su maestro y sus discípulos, que se reúnen en lo que se llaman las escuelas iniciáticas, escuelas del cuarto camino, escuelas del despertar, o como se las quiera llamar, para juntar esfuerzos y de esa manera tener más posibilidades de éxito. Está demostrado que toda persona que ha despertado siempre ha tenido su escuela esotérica y también ha tenido sus maestros. Y si a alguien le parece que eso no es así, basta con mirar un poquito nada más el caso del iniciado y maestro más grande que ha puesto los pies sobre este planeta, Jesús el Cristo, el venerable Yeshua ben Pandirá, maestro de maestros, que perteneció a la escuela esotérica de los esenios,
y en ella tuvo sus instructores y sus maestros. Si el maestro más grande de todos los que han tomado cuerpo físico en este planeta pasó por esas experiencias y por esos métodos, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no los necesitamos y que podemos lograr el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima del ser solos? Para ilustrar de una manera muy clara y directa el tema de los despertadores, del grupo y del maestro o instructor que va a guiar un grupo que quiere despertar, vamos a compartir unas enseñanzas del maestro G al respecto, que quedaron para la posteridad gracias al esfuerzo y la memoria de su discípulo, el maestro Ouspensky. ¿Cuántas veces me han preguntado ustedes si no sería posible detener las guerras? Por supuesto, sería posible. Bastaría que la gente se despertase. Parece una cosa pequeña. Sin embargo, es lo más difícil que puede haber, porque este sueño es inducido y mantenido por la totalidad de la vida circundante, por todas las condiciones del ambiente. ¿Cómo despertar? ¿Cómo escapar de este sueño? Estas preguntas son las más importantes, las más vitales que un hombre tiene que hacerse. Pero antes de hacérselas, deberá convencerse del hecho mismo de su sueño. Mas solo es posible convencerse de esto tratando de despertarlo. Cuando un hombre haya comprendido que no se recuerda a sí mismo y que el recuerdo de sí significa un despertar hasta cierto punto, y cuando haya visto por experiencia lo difícil que es recordarse a sí mismo, entonces comprenderá que para despertar no basta desearlo. Diremos aún con más precisión que un hombre no puede despertarse por sí mismo. Pero si 20 hombres convienen en que el primero que se despierte despertará a los demás, ya tienen alguna posibilidad. Aún esto, sin embargo, es insuficiente, porque los 20 hombres pueden dormirse al mismo tiempo y soñar que se están despertando. Por consiguiente, esto no basta. Hace falta más. Estos 20 hombres deben ser vigilados por un hombre que no está dormido o que no se duerme tan fácilmente como ellos, o que se duerme conscientemente cuando es posible, cuando de ello no resulte daño alguno ni para él ni para los demás. Deben encontrar a un hombre de este género y contratarlo para que los despierte y no les permita volverse a dormir. Sin esto es imposible despertar. Esto es lo que hay que comprender. Solo el hombre que es plenamente consciente de la dificultad que entraña despertar puede entender la necesidad de trabajar mucho y durante mucho tiempo para conseguirlo. Por lo general,
¿Qué es necesario para despertar a un hombre dormido? Se necesita una buena sacudida. Pero cuando un hombre está profundamente dormido, una sola sacudida no es suficiente. Se necesita un largo periodo de sacudidas incesantes. Por lo tanto, tiene que haber alguien para administrar esas sacudidas. He dicho antes que un hombre deseoso de despertar tiene que contratar a un ayudante que se encargue de sacudirlo durante largo tiempo. Pero, ¿a quién puede contratar si todo el mundo duerme? Contrata a alguien para que lo despierte, pero éste también cae dormido. ¿De qué le sirve? En cuanto a un hombre realmente capaz de mantenerse despierto, es probable que rehusara perder su tiempo despertando a los demás. Puede tener su propio trabajo, mucho más importante para él. Hay también la posibilidad de despertar por medios mecánicos. Se puede usar un reloj despertador, pero por desgracia uno se acostumbra demasiado rápidamente a cualquier despertador. Simplemente deja de oírlo. Se necesitan entonces muchos despertadores, con timbres variados. Un hombre debe literalmente rodearse de despertadores que le impidan dormir. Pero aquí nuevamente surgen dificultades. Hay que darles cuerda a los despertadores. Para darles cuerda, uno tiene que acordarse de ellos. A fin de acordarse de ellos, uno tiene que despertar a menudo. Pero lo que es aún peor, un hombre se acostumbra a todos los despertadores y después de cierto tiempo solo le sirven para dormir mejor. Por consiguiente, hay que cambiar los despertadores continuamente y es necesario siempre inventar nuevos. En el curso del tiempo, esto puede ayudar al hombre a despertar. Pero hay muy poca probabilidad de que un hombre haga todo este trabajo, de dar cuerda, inventar y cambiar despertadores, todo por sí mismo, sin ayuda de afuera. Lo más probable es que habiendo comenzado este trabajo, no tardará en dormirse, y dormido soñará que inventa despertadores, que les da cuerda y que los cambia. Y como ya lo he dicho, con esto solo dormirá mejor. Por consiguiente, para despertar, se necesita toda una combinación de esfuerzos. Es indispensable que haya alguien para despertar al durmiente. Es indispensable que haya alguien para vigilar al que lo despierta. Hay que tener despertadores y también hay que inventar constantemente nuevos despertadores. Pero para llevar a cabo este propósito y obtener resultados, cierto número de personas deben trabajar en conjunto. Un hombre solo no puede hacer nada. Antes que nada, necesita ayuda. Pero un hombre solo no puede contar con ayuda. Aquellos que son capaces de ayudar valorizan su tiempo en un precio muy alto. Naturalmente, prefieren ayudar, digamos,
a 20 o 30 personas que quieren despertar, más bien que a una sola. Además, como ya lo he dicho, un hombre puede engañarse fácilmente sobre su despertar, tomando por despertar lo que es simplemente un nuevo sueño. Si varias personas deciden luchar juntas contra el sueño, se despertarán mutuamente. Sucede muy a menudo que 20 de ellos duermen, pero la 21ª se despertará y despertará a las demás. Lo mismo pasa con los despertadores. Un hombre inventa un despertador, un segundo inventa otro. Después podrán hacer un intercambio. En conjunto pueden ser entre sí de gran ayuda, y sin esta mutua ayuda nadie puede lograr nada. Por lo tanto, un hombre que quiere despertar tiene que buscar otras personas que también quieran despertar, a fin de trabajar con ellas. Esto, sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, porque poner en marcha tal trabajo y organizarlo requiere un conocimiento que un hombre ordinario no posee. El trabajo tiene que ser organizado y tiene que tener un jefe. Sin estas dos condiciones, el trabajo no puede producir los resultados esperados y todos los esfuerzos serán vanos. Los hombres pueden torturarse, pero estas torturas no los harán despertar. Parece que para algunas personas nada es más difícil de comprender. Por sí mismas y por su propia iniciativa pueden ser capaces de grandes esfuerzos y de grandes sacrificios. Pero como sus primeros esfuerzos y sus primeros sacrificios deben consistir en obedecer a otro, nada en el mundo los inducirá jamás a hacerlo. Y no quieren admitir que todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios, en este caso, no pueden servir de nada. El trabajo tiene que ser organizado y no puede ser organizado sino por un hombre que conoce sus problemas y sus metas, que conoce sus métodos, por un hombre que a su vez ha pasado por un trabajo igualmente organizado. El trabajo comienza generalmente en un grupo pequeño. Este grupo, por lo general, está conectado con toda una serie de grupos análogos de diferentes niveles, cuyo conjunto constituye lo que se puede llamar una escuela preparatoria. La primera característica de los grupos, su rasgo más esencial, es que no se constituyen según el deseo y las preferencias de sus miembros. Los grupos son constituidos por el maestro, quien, desde el punto de vista de sus metas, selecciona los tipos de hombre capaces de ser útiles unos a otros. Ningún trabajo de grupo es posible sin un maestro. El trabajo de grupo con un mal maestro solo puede producir resultados negativos. La segunda característica importante del trabajo de grupos es que estos
pueden estar conectados con alguna meta de la cual los que comienzan el trabajo no tienen la menor idea y que no se les puede explicar hasta que ellos comprendan la esencia y los principios del trabajo y todas las ideas conectadas con él. Pero esta meta hacia la cual van y a la que sirven sin conocerla es el principio de equilibrio sin el cual su propio trabajo no podría existir. La primera tarea es comprender esta meta, es decir, la meta del maestro. Cuando han comprendido esta meta, aunque al comienzo sea solo parcialmente, su propio trabajo se torna más consciente y por lo tanto puede dar mejores resultados. Pero, como ya lo he dicho, a menudo sucede que la meta del maestro no puede ser explicada al comienzo. Por lo tanto, la primera meta de un hombre que comienza el estudio de sí debe ser incorporarse a un grupo. El estudio de sí solo puede realizarse en grupos debidamente organizados. Un hombre solo no puede verse a sí mismo, pero cierto número de personas asociadas para este fin aportarán una mutua ayuda, aún sin quererlo. Una característica típica de la naturaleza humana es que un hombre siempre ve los defectos de los otros más fácilmente que los suyos. Al mismo tiempo, en la senda del estudio de sí, un hombre aprende que él mismo posee todos los defectos que encuentra en los demás. Pero hay muchas cosas que no ve en sí mismo, mientras que en otros las comienza a ver. Sin embargo, como acabo de decir, ahora sabe que esas características son también suyas. Por lo tanto, los otros miembros del grupo le sirven de espejos en los cuales se ve a sí mismo. Pero, por supuesto, a fin de verse a sí mismo en los defectos de sus compañeros y no meramente verles sus faltas, un hombre debe estar en guardia sin tregua y ser muy sincero consigo mismo. Las exigencias fundamentales que han sido enumeradas determinan las reglas obligatorias para todos los miembros de un grupo. En primer lugar, estas reglas ayudan a todo aquel que quiera realmente trabajar en subtraerse de miles de cosas que puedan tenerlo o dañar su trabajo. Y en segundo lugar, le ayudan a recordarse a sí mismo. Sucede muy a menudo al comienzo del trabajo que una u otra regla disgusta a los miembros de un grupo y hasta llegan a preguntar: ¿no podemos trabajar sin reglas? Las reglas le parece como un constreñimiento inútil impuesto a su libertad o como una formalidad fastidiosa. Y el hacerles recordar sin cesar estas reglas lo toman como una muestra de animosidad o descontento de parte del maestro. En realidad, las reglas constituyen la primera y principal ayuda que reciben del trabajo. Es evidente que las reglas no tienen por objeto el entretenerlos.
darles satisfacciones, ni hacerles las cosas más fáciles. Las reglas persiguen un objeto definido, el hacerlos comportarse como se comportarían si fuesen, es decir, si se recordasen a sí mismos y comprendiesen cómo deberían conducirse con la gente fuera del trabajo, con la gente en el trabajo y con el maestro. Si pudiesen recordarse a sí mismos y comprenderlo, ninguna regla sería ya necesaria. Pero al comienzo del trabajo no son capaces de recordarse a sí mismos y no comprenden nada de todo esto, de modo que estas reglas son indispensables y las reglas no pueden ser jamás fáciles, placenteras o cómodas. Por el contrario, deben ser difíciles, desagradables e incómodas. De otro modo, no responderían a su propósito. Las reglas son los relojes despertadores que sacan al durmiente de su sueño, pero éste, abriendo los ojos por un segundo, se indigna cuando oye sonar el reloj y pregunta: ¿no puede uno despertar sin todos estos despertadores? Es altamente probable que al leer la última parte de este capítulo, algunas personas piensen que esto no es verdad y que es posible despertar solo, sin participar en ninguna escuela esotérica y sin ningún maestro o guía. Pero si eso fuera así, yo me pregunto, ¿por qué entonces la humanidad no solo sigue dormida, sino cada vez más dormida? ¿Por qué esas personas que piensan que pueden despertar solas o sin participar de un grupo esotérico no han despertado? ¿Por qué el pueblo gnóstico del mundo o todas las personas que tienen acceso a las enseñanzas en general no han despertado aún? El que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Pedid y se os dará.